Les comentaba que nosotros lo que estamos buscando con esta serie es poder impactar a las organizaciones con una estrategia de automatización, ¿sí? Queremos hacerlo a través de diferentes tecnologías, como es el BPM, el RPA, como lo es el Machine Learning, que van a ayudar a las organizaciones a llevar a un nivel operacional mucho más eficiente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de una temporada que va enfocada a la estrategia de automatización en RPA. ¿Cómo? Por medio de 5 capítulos. El primer capítulo lo que vamos a hacer es hablar de esos fundamentos, de lo que nosotros necesitamos dentro de nuestras organizaciones para alinear esos objetivos estratégicos con herramientas de automatización. Luego de que nosotros hayamos identificado esa área que nosotros queremos impactar, vamos a evolucionar a un segundo capítulo que es tocar estos procesos con sentido de negocio. ¿Y cómo significa esto? Que lo que nosotros queremos es empezar a evaluar esos procesos y entrar a profundizar cómo esos procesos que hacen parte de esas áreas que ya nosotros designamos en el primer capítulo, los podamos ir evaluando para al final tener una ruta de automatización. También lo que queremos nosotros es poder impactarlos a ustedes con el conocimiento, las herramientas para tener victorias tempranas. ¿Cómo van a ser estas victorias tempranas? Pues colocando, implementando una ruta de automatización, que fuimos las que vimos en el capítulo anterior, y que van a llevarnos a una excelencia operacional. Por último, espérame un segundo, por favor. Por último, también vamos a ver qué es un centro de excelencia, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus roles, la importancia que tiene dentro de la organización. Asimismo, lo que nosotros queremos es que al final de todos estos 5 capítulos, en el quinto nosotros podamos implementar toda la teoría que vimos en los 4 primeros capítulos por medio de una solución tecnológica como lo es Power Automate. ¿Por qué Power Automate? La experiencia nos ha dicho dentro de estos últimos 2 años que hemos trabajado aquí tocando diferentes tecnologías, que Power Automate es una herramienta que nos va a dar todo lo que es soluciones de buenas prácticas, todo lo que es un valor agregado. ¿Y cuál es un valor agregado fundamental en todo lo que es en Microsoft? Pues las licencias que ustedes ya tienen dentro de sus organizaciones de Microsoft 365. Allí nosotros vamos a tener esas licencias que nos permitirán hacer automatizaciones y lo vamos a ver a través de estos 5 capítulos. Entonces, mi invitación es que nos acompañen, que veamos este viaje en esta primera temporada. Antes de comenzar y de introducir a nuestros personajes, a nuestros protagonistas, quisiera dejarles como hablarles de 3 temas. El primero es que al final de revisar estos 5 capítulos, nosotros vamos a estar entregando un certificado al final de la serie para que ustedes tengan como certificado de que asistieron y nos acompañaron, pero para eso necesitamos que estén con nosotros esos 5 capítulos. Vamos a certificar que ustedes van a tener al final esas capacidades y ese conocimiento para establecer una estrategia en automatización. Asimismo, al final de este capítulo, nosotros vamos a tener un espacio de preguntas, de respuestas, que las van a estar incluyendo en el chat que tienen allí. Nosotros tenemos unas personas que van a estar revisando y la idea es que con las personas que me acompañan hoy, que les voy a presentar ahorita, podamos responder esas preguntas. Y el tercer punto es que nosotros en este momento tenemos un taller de fundamentos que queremos obsequiarles a ustedes. ¿Cómo va a ser eso? Lo vamos a hacer a través de un sorteo. Entonces, al final de este capítulo, nosotros les vamos a mostrar y les vamos a dar las indicaciones para que ustedes puedan participar en este sorteo y se puedan llevar el taller de fundamentos. Entonces, nada, bienvenidos a este viaje, por favor, quiero que estemos atentos para que nosotros podamos darles todas esas herramientas que ustedes necesitan y podamos emprender este viaje hacia la hiperautomatización. Entonces, como primer capítulo, nosotros tenemos esos primeros pasos para la estrategia de automatización. Entonces, quiero presentarles a los 2 consultores que me acompañan el día de hoy. Ellos son los protagonistas. Ellos son Andrés Valderrama y Joana Hidalgo. Y quien les habla, Catherine Ospina, para que les vamos a acompañar en este primer viaje. Andrés, Joana, bienvenidos y muchas gracias. Buenos días para todos.
Bueno, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Joana Hidalgo, soy consultora de RPA. El día de hoy, pues como bien dijo Kate, en este primer capítulo vamos a hablar un poco sobre esos fundamentos del RPA y esos primeros pasos y esas herramientas que nos van a permitir alinearnos con las áreas prioritarias y los objetivos claves de la compañía. Entonces, comencemos. Bueno, para comenzar, a mí me encantaría, Joana, que pudiéramos profundizar sobre el tema de hiperautomatización. Entonces, de acuerdo a lo que hemos leído, lo que hemos profundizado en este tema, de acuerdo a lo que dice Gartner, la hiperautomatización es esa tecnología que está marcando un hito en esta década, ¿sí? Es una, eh, es una tendencia tecnológica que está llevando a las organizaciones a la transformación digital. Es por eso que me gustaría que profundizáramos sobre qué es hiperautomatización, cuáles esas bondades, entendiendo que Gartner nos decía en una de sus datos que ellos reflejan todo el tiempo en sus diferentes mm, eh, mm, recortes o diferentes documentos que ellos están publicando día a día, ellos decían que la hiperautomatización estaba proyectada a que para el 2023 el 15% de las empresas ya lo estén implementando. Entonces, teniendo en cuenta la importancia de la hiperautomatización hoy en día en la transformación digital de las empresas, pues me gustaría que habláramos de cómo es ese impacto y cuáles son esos beneficios. Listo, Kate. Bueno, sí, efectivamente así es. La hiperautomatización es básicamente dotar las automatizaciones que ya conocemos como RPA con otras tecnologías, ¿cierto? Estas tecnologías nos van a permitir abarcar un mayor alcance y vamos a poder hacer cosas que antes con tecnologías tradicionales pues no era posible. Con la hiperautomatización, ¿qué podemos hacer? Podemos analizar, podemos diseñar, automatizar, medir, monitorear y reevaluar con diversas herramientas operando entre sí, ¿cierto? Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, la combinación entre un OCR y un RPA o la combinación entre una API y un RPA para resolver captchas o recaptchas o inclusive la combinación entre un RPA y un Machine Learning para la toma de decisiones. Digamos que estas tecnologías se adaptan armoniosamente, así que es muy importante inspeccionar, digamos que viene el uso de cada una de estas herramientas y los objetivos comerciales para identificar, digamos que como todas esas combinaciones óptimas que pueden surgir de estas herramientas. La hiperautomatización, digamos que cuenta con ciertos beneficios. Uno de los más principales es que podemos realizar tareas de gran volumen operacional en muy poco tiempo. He visto que hay tareas que antes se realizaban en 2 horas, que ya aplicando, digamos que una automatización de procesos con RPA, pues, y hiperautomatización, tranquilamente se puede estar demorando 1 hora o inclusive media hora. ¿Todo esto por qué se da? Porque vamos a tener un robot que no se cansa, que va a estar ahí los 7 días de la semana, las 24 horas del día y los 365 días del año. Digamos que podemos también eliminar aquellas tareas que son repetitivas o actividades que no añaden valor. Esto permite que las personas se centren en tareas de mayor valor. Por eso es que podemos incrementar en nuestra empresa la productividad, la creatividad y la competitividad dentro de la compañía. También, y a diferencia de las demás herramientas de hiperautomatización, se puede automatizar tareas complejas que dependan de razonamiento lógico. Y finalmente, pues y no menos importante, otro beneficio es que podemos aumentar la calidad de los servicios por ese tiempo de respuesta al cliente y reducir errores humanos, como por ejemplo digitación. Ok, me encanta que hayas pues hecho como ejemplos de todos estos beneficios, pero me gustaría que profundizáramos un poco en todas las tecnologías que hacen parte de la hiperautomatización. Hablemos del Machine Learning, hablemos del RPA, hablemos del IA. Quisiera que profundizáramos en esos conceptos. ¿Qué dice la experiencia sobre este tema? Bueno, Kate, pues básicamente el Machine Learning es una tecnología que a través de ciertos algoritmos permite a los ordenadores aprender a realizar tareas complejas por sí mismos, sin necesidad de programación adicional por parte de los humanos.
Bueno, te voy a poner un ejemplo. Supongamos que el área de gerencia necesita la información que llega de unas facturas, ¿cierto? Para saber cuánto valen unos materiales de oficina y tomar una decisión de cambiar de proveedor por uno que ofrezca unos suministros más económicos o quedarse con el mismo proveedor. ¿Cómo puedo aplicar en este caso yo el Machine Learning? Si sobre estas facturas se requiere, por ejemplo, alguna toma de decisiones, como por ejemplo, ¿cuál sería la opción más viable en cuanto a calidad? ¿Cuál sería la opción más viable en cuanto a precio? ¿O cuál es la factura con mayor monto a pagar? Y sobre estos factores, pues ahí sí tomar una decisión, ¿cierto? Se utiliza más que todo para toma de decisiones. Ahora, hay otro término, el cual también es muy interesante, que es el de inteligencia artificial, que básicamente son como esas máquinas que imitan la inteligencia humana para realizar aquellas tareas que son repetitivas y pueden mejorar iterativamente a partir de la información que recopilan, ¿cierto? Un ejemplo, supongamos que estamos en el área de tesorería de ITIS y se debe hacer un pago a proveedores. ¿Cómo sería el proceso de pago a proveedores? Primero se reciben las facturas por medio de un PDF o una imagen que esté en un formato JPG. Luego se insertan las facturas en un gestor documental, por ejemplo, OnBase, y allí pues debemos sacar la información del proveedor, sea con el monto de la factura, el número de la factura, el nombre del proveedor o el NID, e ingresar toda esta información a un sistema contable o el sistema que la empresa maneje para la gestión de pago oportuno a proveedores. Con la automatización tradicional, ¿qué podríamos automatizar? Solamente podríamos automatizar una parte del proceso. O sea, cuando ese PDF o la imagen se digitaliza en un archivo de texto o un Excel para que posteriormente nuestro RPA capture esa información, ingrese al sistema de información de la empresa toda la información obtenida. Ya cuando hablamos de hiperautomatización, hay la posibilidad de ampliar un poco más esas capacidades y automatizar un poco más. Así que se implementa junto a SRPA un modelo de inteligencia artificial con un OCR que puede capturar la información del PDF y la imagen y llevarla al sistema de la información donde se gestiona el pago a proveedores de forma oportuna, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es la diferencia entre las tecnologías. ¿Qué pasa? Que con el Machine Learning, pues lo usamos más para la toma de decisiones. El RPA se aplica más que todo en procesos repetitivos que no requieren como de una toma de decisiones complejas, y la inteligencia artificial pues tiene un campo un poco más amplio de automatización. Ok, entonces, en conclusión, lo que podríamos decir es que el RPA es una tecnología que nos van a ayudar a optimizar procesos que van a ser repetitivos, operativos y que no van a tener intervención humana, que no van a tener ningún tipo de intervención y que van a estar dedicados a una tarea específica con unas características específicas, ¿verdad? Entonces, Joanita, a mí me encantaría que pudiéramos hablar de esas características del RPA, que pudiéramos profundizar en este tema. Vale, perfecto, Kate. Mira, el RPA es la incorporación de capacidades digitales para automatizar como esas tareas que son repetitivas o rutinarias. Él cuenta, digamos que con algunas características que lo diferencian de las demás aplicaciones de automatización que hay, digamos que en el mercado, ¿cierto? La primera y una de las más importantes es que el RPA no es invasivo. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de otros tipos de tecnología de automatización que reemplazan aplicaciones, pues RPA no reemplaza ninguna aplicación, no altera como esa infraestructura del software, sino que lo que hace es trabajar con estas aplicaciones a través de una interfaz de usuario. Otra de las características es que se desarrolla mediante la metodología low code, lo que significa un bajo código, ¿cierto? Esto implica que su configuración, por así decirlo, sea un poco más sencilla. No necesariamente tenemos que conocer de un lenguaje de programación, pero digamos que sí es importante tener cierta lógica al momento de ejecutar el proceso, ¿cierto? También es escalable porque su tiempo de implantación es un poco más corto en comparación con otras tecnologías. Hay otro pues de los mitos que me parece que sería bueno acá desmentirlo, y es que el RPA no es inteligencia artificial, ¿cierto? Estos robots no aprenden puesto que son robots de parametrización y no van a hacer nada que no se les haya configurado. Básicamente,
Y en resumen, ¿qué hace el robot RPA? Él entra, sube, copia y lleva información, más sin embargo no hay forma de que aprenda como robot RPA, ¿cierto? Ya para finalizar, y otra de las características es que la robótica de procesos es de interacción con las aplicaciones. ¿Por qué digo interacción con las aplicaciones y no integración de sistemas? Es de interacción porque, como lo decía desde un inicio, el RPA hace el proceso tal cual lo haría un humano. Además, los robots solo ejecutan instrucciones que se le parametrizan y no llevan datos. ¿Qué pasa con los datos que están básicamente resguardados en las aplicaciones? Ok. Entonces, ya que has hablado de las características, a mí me gustaría hablar un poco de los componentes claves del RPA. Dentro de esos componentes claves tenemos, pues, el proceso y el flujo como tal de este proceso, las reglas de negocio, es decir, lo que le van las tareas establecidas o los pasos establecidos o lo que tiene que cumplir el RPA, las excepciones, lo que no pasaría si se encuentra o se para la actividad, las aplicaciones tecnológicas con las que va a interactuar este RPA, las dimensiones o las frecuencias o la volumetría y por último el impacto. Me encantaría, Joana, que pudiéramos profundizar en estos temas, en cada uno de estos términos que te acabo de mencionar. Bueno, Kate, efectivamente, la automatización de procesos está basada secuencialmente en ciertos componentes. El primero de estos es el flujo del proceso, ¿cierto? Básicamente, el flujo del proceso es la estructura del proceso que vamos a automatizar. Es como ese paso a paso que nos ayuda a cumplir con la necesidad del proceso que queremos automatizar, ¿cierto? Debemos tener en cuenta que yo puedo automatizar todo el proceso, una parte del proceso o una actividad específica del proceso, pero tiene que basarse siempre en un flujo del proceso porque el bot debe saber qué esperar y qué entregar, o sea, cuáles son esas entradas y cuáles son esas salidas. Lo siguiente que es bien importante es definir esas reglas de negocio que hay en el proceso, ¿cierto? Técnicamente, una regla de negocio es una condición que se debe cumplir a cabalidad para que el resultado esperado sea el correcto, ¿cierto? Para que comprendamos un poco mejor esta definición, quisiera presentar como un ejemplo. Supongamos que una empresa grande como Adidas quiere aportar una política para ofrecer a los clientes que gastan $5,000 en un año un descuento en las compras una vez alcanzan dicho umbral. Entonces, la regla aquí podría ser, si yo como clienta de Adidas gasto pues más de $5,000 en un año, entonces pues la empresa me va a otorgar a mí un 30 o un 40% de descuento. ¿Qué pasaría si yo como clienta de Adidas no me gasto más de $5,000 en un año? Pues no me otorgarían el descuento y por lo tanto, pues dicha condición no se cumple exitosamente porque no satisface la actividad. Entonces, generalmente, pues estas reglas de negocio las encontramos en el detallado del proceso cuando hay alguna condición lógica que se deba cumplir. Ya, si este parámetro no satisface la actividad, pues definitivamente el proceso pues no se realizaría exitosamente. Por eso es que es de vital importancia tener en cuenta estas reglas de negocio al momento de ese levantamiento inicial del proceso, el levantamiento de los requerimientos, porque así el asistente va a estar ligado a una secuencia lógica que previamente va a estar definida para que el proceso se ejecute correctamente. Debemos tener en cuenta también que algunas veces se presentan excepciones en las aplicaciones con las que se interviene en el proceso. Digamos que las aplicaciones pueden llegar a presentar excepciones, ¿cierto? Por lo general, estas excepciones no son manifestadas por los usuarios, ya que técnicamente, pues para ellos no significa como un obstáculo que sea difícil de superar. Entre ellas se encuentran excepciones por un error de carga, bien sea de un aplicativo de escritorio, de una página web, por un logueo errado, por alguna reforma o por algún cambio de estructura en el aplicativo, ¿cierto? Luego también están las aplicaciones que intervienen en el proceso, que en este caso, por ejemplo, dependiendo de los aplicativos, a veces nosotros como consultores tendemos a hacer unas pruebas técnicas para verificar que sean automatizables o no, ¿cierto? Dependiendo de la aplicación que nosotros vayamos a utilizar, podemos llegar a tomar diversos caminos. Por último, y no menos importante, tenemos también la frecuencia del proceso. Y es que el bot sepa cuántas veces y en qué momento va a operar. Por ejemplo, el bot se va a ejecutar todos los martes porque si no, no hay insumos, o todos los lunes a las 9 de la mañana, ¿cierto? O todos los días hábiles. También está esa volumetría
que digamos que es como esa cantidad de procesos, tareas o transacciones que va a ejecutar el robot, ¿cierto? Esta volumetría, digamos que tiene como una subclasificación, ¿cierto? Está la transacción por consulta, hay transacción por edición, por eliminación y por actualización. Entonces, un ejemplo, si yo, por ejemplo, tengo que pasar información de un aplicativo web a otro y se actualizan, qué sé yo, 20.000 registros, no se mide por el número de ejecución la volumetría, porque nosotros podemos constatar que es una sola ejecución, sino que se mide por el tipo de transacción, que en este caso es de actualización, y se establecería esa volumetría como esos 20.000 filas o esos 20.000 registros que hay actualizándose. Bueno, ya que hemos hablado de estos componentes, a mí me encantaría hablar de lo mejor que tiene el RPA, que son sus bondades y sus beneficios. Es aquí donde viene pues a colación algo tan fantástico como es el ROI, ¿sí? Sabemos que el ROI puede venir de manera cualitativa, puede venir de manera cuantitativa y estas maneras son, por ejemplo, el cuantitativo es cuánto me va a retornar a mí esa inversión que yo hice a la hora de implementar un RPA, ¿verdad? Cuánto a mí me implica en reducción de costos o en temas cualitativos, por ejemplo, cuánto yo puedo reducir en tiempo operacional, en eficiencia, en eficacia, reducción de error humano. Pero me encantaría, Joana, que pudiéramos profundizar un poco más en estas bondades. Bueno, Kate, pues efectivamente uno de los beneficios se da a nivel cuantitativo, ¿cierto? Tiene que ver con ese retorno de la inversión y básicamente para hallar este ROI tienen que ver varios factores, como por ejemplo el número de personas que intervienen en el proceso, el tiempo que se le dedica al proceso, porque puede que de una jornada completa de tiempo dedicado al proceso, que son 8 horas diarias, pues yo me demoré 4 horas realizando el proceso. Entonces hay que tener en cuenta varios factores, como también factores que tengan que ver con multas por incumplimiento, por ejemplo, juicios. O también, pues también podemos tener en cuenta unos aspectos cualitativos de que, por ejemplo, si no se realiza correctamente este proceso, pues esto me puede afectar a otros procesos o inclusive a otras áreas, que esto a su vez cause unos reprocesos, errores humanos, como decía yo ahorita, por ejemplo, errores de digitación, y pues que se pueda ver afectada la eficiencia operacional, ¿cierto? Uno de los beneficios que yo mencionaba anteriormente era mucho el ahorro en tiempos, ¿cierto? Con la implementación de RPA se pueden eliminar todas esas tareas que son manuales y repetitivas, ¿cierto? Digamos que la idea es que se centren en otras tareas que puedan aportar, digamos, valor a la empresa y tener un servicio de mayor calidad, tanto para ese cliente interno, que somos nosotros los que estamos, digamos, que al pie de la compañía, como para el cliente externo, que es aquel que adquiere como ese bien y ese servicio. Ok, bueno, ya que hemos hablado y profundizado en temas de qué es RPA, me gustaría hacerle pues a nuestra audiencia una encuesta, ¿sí? En este momento vamos a estarla proyectando en el chat que hace parte de la herramienta y queremos profundizar y preguntarles a ustedes cuáles son esas barreras, cuáles son esos retos que ustedes han enfrentado dentro de su organización a la hora de querer implementar un proyecto de automatización. Nosotros trajimos aquí 4 respuestas y queremos que ustedes vayan a ir votando dentro de la encuesta que estamos enviando. Les va a aparecer un cuadrito en su pantalla, es totalmente anónima, entonces así siéntanse con la libertad de votar. Y aquí traemos 4. Entonces, la primera es la falta de preparación del área de TI, ¿sí? Como el desconocimiento o no la apropiación de lo que es RPA impacta. No hacer una correcta priorización de los procesos. Como la cultura organizacional o la mentalidad o de pronto el desconocimiento o esos mitos que nosotros tenemos de frente a la automatización por medio de RPA nos pegan a la cultura organizacional. Y por último, no saber por dónde comenzar. Entonces, Andresito, a mí me encantaría que me dijeras cómo va la votación, cuál de estas 4 pues van punteando. Sí, Kat, mira, en este momento va punteando la cultura organizacional con un 55%. Perfecto. Vamos a dar un minutico más para que todos los que están asistiendo puedan seguir votando. ¿Cómo va la votación, Andresito? Cultura organizacional, 56%. Va No saber por aumentando. dónde comenzar, 24%.
Ok, no hacer una correcta priorización de procesos, 6%, y falta de preparación del área de TI, 17%. perfecto. Bueno, les agradezco muchísimo por participar y por interactuar con nosotros. Bueno, entonces lo que nosotros queremos ahorita es cómo abordar, y para eso tenemos a Andrés, que nos va a contar cómo vamos a superar esas barreras, cómo a través de la automatización de procesos podemos desmentir todas estas barreras para poder avanzar y llegar a esa excelencia operacional. Claro que sí, Kate. Bueno, como pueden notar, estoy un poquito afónico, pero con ganas de hablar. Acá en esta encuesta pusimos 4 barreras, pero seguramente ustedes podrán pensar en muchas más. Entonces, Así en es. este webinar queremos hablar de estas 4 que consideramos son claves, son principales, y digamos que me pareció muy interesante que la que repunteó fuera la de cultura organizacional, porque me parece que es de las que, con las que más se encuentra uno cuando va a las empresas. Pero voy a empezar con la primera, explicando un poco a qué nos referimos y cómo podemos superar esa barrera de la preparación del área de TI. Algunas empresas que deciden tomar esta ruta de automatización o empezar a implementar una estrategia de automatización, pueden tratar de tercerizar todo y decir, yo no quiero saber nada de los robots, yo no quiero saber nada de esto, a mí simplemente hágame mis automatizaciones, monitoreelas usted, administralas usted y yo me desentiendo de esto. Esto para mí, en mi opinión personal, es un error porque yo considero que el área de TI y la misma organización debe liderar esas iniciativas de automatización. Debe apoyarse claramente en terceros que tengan esa capacidad operacional, esa capacidad en conocimiento, que puedan traer acá y acelerar las iniciativas, pero siempre con el liderazgo de la empresa. Entonces es clave que el área de TI esté preparada, investigue, se capacite, se entrene. Hoy en día las soluciones de automatización, todas las soluciones de automatización tienen mucha documentación en la web, donde podemos encontrar documentación sobre Power Automate, sobre Automation Anywhere, sobre UiPath, sobre Rocketbot, sobre muchas otras, y de esa forma poder tener ese conocimiento y estar preparados. Entonces es clave siempre liderar eso, porque el día que el tercero se vaya de la empresa, se acabó la estrategia de automatización. Nadie sabe cómo monitorear esto, nadie sabe cómo administrar esto. Y entonces, ¿cómo superarla? Preparándose, aprendiendo, entrando en el mundo de la automatización. La segunda que también agregamos, que es la priorización de los procesos. Nosotros decimos acá algo en la empresa y es que la automatización es para todos los procesos, pero no todos los procesos son para la automatización. Es clave entender qué procesos hoy en día están listos para ser automatizados. Recuerden que no hay nada peor que uno automatizar algo que está mal hecho, porque simplemente lo que voy a hacer es seguirlo haciendo mal, pero de forma automática. Y la idea de la automatización es lograr optimizar, listo, lograr mejorar. Entonces es importante hacer una buena evaluación de procesos, que esto lo vamos a ver más adelante en esta temporada, para entender qué procesos son realmente automatizables, cuáles deben ser mejorados antes de automatizar y realmente aprovechar los beneficios de la automatización. La tercera y la más importante que salió acá es la cultura organizacional. Y esto es clave porque uno generalmente siempre se encuentra con la resistencia al cambio, que la automatización, que mi trabajo, voy a perder mi trabajo, ¿qué voy a hacer? Y esto no es así. Realmente la automatización es un aliado de las personas. ¿Por qué? Porque la automatización va a permitirme mejorar mi rendimiento como empleado. Porque la actividad que hoy hacía y la embarraba o tenía errores de digitación o la calidad no era del 100%, hoy en día la automatización me va a ayudar a que mi actividad sea 100% de calidad. Entonces, eso va a ayudar mucho. ¿Y cómo podemos superar estas barreras? Comunicando los beneficios, ¿sí? Hoy en día nos quedamos solamente con la comunicación del beneficio de la automatización a los directores de la empresa. Entonces, vamos con los directores y les decimos, mire, si usted automatiza esto, va a tener un retorno de tanta plata, va a impactar estos indicadores de negocio, va a hacer esto, pero nunca vamos a las personas que sufren el proceso, que son las personas de operación, las digitadoras, ¿sí? A decirles, mira, el beneficio que vas a obtener con esta automatización es que ya no vas a tener que estar a final de mes, toda la noche, trabajando para lograr cerrar los pedidos de venta del mes. Ya no vas a tener el desgaste que tienes hoy en día de estar digitando 8, 10 horas diarias para lograr cerrar la actividad. Entonces, acá la recomendación es
poder comunicar el beneficio a las personas correctas en todos los niveles de la organización. Entonces, si yo voy a la persona de operación, tengo que comunicarle el beneficio que esa persona va a tener. Si voy al director, debo comunicar el beneficio que esa persona va a tener. Y muchas veces el beneficio es diferente. Seguramente la persona de operación no va a percibir el beneficio económico para la empresa, sino es el director el que lo percibe. Y seguramente es la persona de operación la que va a percibir un beneficio más de experiencia de cliente interno. Entonces acá es clave poder comunicar muy bien ese beneficio. Así es, Andrés. Y es aquí donde el taller de fundamentos de RPA cobra tanto sentido y lo que yo les comentaba al principio. Por eso yo los invito para que al final de este capítulo nos inscribamos a ese sorteo, porque ¿cuáles van a ser las bondades de este taller? Como decía Andrés, hay que hacer partícipes a todas las personas que hacen parte de la organización. ¿Por qué? Porque ellos son los que algunas veces tienen resistencia, como se mencionaba anteriormente, porque muchas veces se ignoran o se tienen muchos mitos frente a la automatización. Y resulta que lo que podemos es ofrecerles una solución donde la automatización lo que va a hacer es quitarles esa carga operacional para que estas personas puedan aumentar sus capacidades para poder establecer temas de estrategia, temas analíticos, temas de innovación, ¿sí? Para que ellos a la final puedan contribuir a la organización y tengan una satisfacción de cliente interno, ¿sí? Otro de las barreras que estábamos revisando aquí era uno que no tenemos, no sabemos por dónde empezar, no tenemos como clara esa visión de cómo comenzar una estrategia de automatización. Entonces es aquí donde nosotros venimos a ayudarlos a ustedes explicándoles cómo estos primeros pasos para la estrategia de automatización son tan varios. Nosotros tenemos un concepto que aplicamos mucho dentro de nuestra organización y nos ha ayudado mucho en el acompañamiento de las organizaciones, y es ver la automatización como una estrategia y no como una tecnología. ¿Qué significa esto? Resulta que todo dentro de estos procesos, como nosotros lo hemos estado ayudando a las organizaciones, es entender que todo comienza desde la estrategia organizacional. ¿Sí? Una vez nosotros establecemos esa estrategia organizacional, vamos a revisar cuáles son esos objetivos que le están apuntando a esa estrategia, esas metas. Una vez determinamos estos objetivos, nosotros vamos a alinear, identificar cuáles de esos objetivos que hacen parte de esa estrategia, los vamos a alinear con esas iniciativas de automatización que tenemos dentro de nuestra organización. Les voy a dar un ejemplo para que le haga mucho más sentido a lo que les estoy comentando. Resulta que hay una empresa de manufactura que tiene como objetivo estratégico reducir el costo operacional. Entonces, cuando van a revisar el tema del costo operacional, se ponen a analizar cuáles de sus áreas dentro de su organización están apuntándole a ese objetivo, a la reducción. Entonces, empiezan a revisar, bueno, ventas, compras, abastecimiento, facturación, cartera financiera. Bueno, empiezan a revisar todas las áreas y se dan cuenta, por allá en su área de abastecimiento, hay un proceso que es el proceso de pedidos. Y este proceso de pedidos resulta que tienen 5 o 6 personas que están tomando estas órdenes de pedidos, pero no están dando abasto. Se están retrasando porque están aumentando su cliente, pero las personas que toman sus pedidos están retrasando el proceso. Entonces, no solamente retrasan ese proceso, sino que van a impactar a las personas que están trabajando en el tema de entregas de pedidos. Van a estar afectando también al cliente final porque se le están retrasando la entrega, van a generar insatisfacción. Entonces, es aquí que nos damos cuenta que con la automatización podemos solucionar esta necesidad, y solucionando esta necesidad vamos a generar un impacto progresivo tanto al proceso como a las otras áreas, a los objetivos estratégicos y a la estrategia organizacional. ¿Cómo? Pues si nosotros automatizamos, vamos a mejorar esos tiempos, vamos a mejorar esa eficiencia, los pedidos van a ser entregados a tiempo, vamos a tener un cliente satisfecho, vamos a las personas que estaban operando esos pedidos, como conocen al cliente, como conocen su compra continua, pueden estar enviando mensajes al área de marketing o al área de ventas que les está diciendo, oiga, el cliente X está comprando mucho más de este producto, y este producto podemos empezar a enviarle campañas
que les puedes estar aumentando la compra o generando satisfacción y un valor agregado a ese cliente final. Entonces, espero que por medio de este ejemplo vamos a entender cómo la estrategia de automatización tiene que estar alineada a los objetivos estratégicos. Pero queremos profundizar un poco más y aquí tenemos el experto. Andrés, cuéntanos cómo identificar esos objetivos estratégicos y esas metas de negocio. Claro que sí, Kate. Muchas empresas cometen el error de que a la hora de entrar en el mundo de la automatización, lo primero que hacen es ir a buscar tecnologías. Entonces, las tecnologías 4.0, las tendencias de automatización, y van y se meten en el mundo de una tecnología y ya, y la implementan. Realmente sin pensar en la estrategia, y estoy muy alineado con lo que mencionabas al principio, y es ver la automatización como una estrategia y no como una tecnología. La tecnología viene después. Tecnologías de automatización hay muchísimas. Hay tecnologías de RPA, tecnologías de BPM, APIs, tecnologías, aplicaciones desarrolladas a la medida en lenguajes de programación. Hay muchísimas ofertas de automatización, ¿sí? Pero antes de eso vamos a pensar en la estrategia, en cómo la automatización se alinea con los objetivos de la estrategia de la empresa. Entonces, ¿qué busca la empresa? La empresa tiene unas metas de negocio. Cuando vamos a ver el balance scorecard, hay unos objetivos, no sé, disminución de costos operacionales, aumentar ingresos, aumentar la experiencia de mis clientes, temas de cultura, temas de proceso. Entonces, yo voy a identificar esos objetivos estratégicos que busca la empresa. Sí, debo entenderlos. Listo, es el primer paso, entender qué quiere mi empresa. ¿Listo? Después de eso, si quieres podemos pasar al siguiente, por favor, Kate. Claro. Viene a hacer ese link entre los objetivos que ya entendí, que ya apropié, contra la automatización. Y acá lo que yo me pregunto es, si yo implemento una estrategia de automatización, ¿qué objetivos puedo impactar? Entonces, muy interesante el ejemplo que mencionabas de la manufactura. Y así hay muchos más. Si yo, por ejemplo, tengo el objetivo de disminuir costos operacionales o aumentar mi eficiencia operacional, sí, seguramente una estrategia de automatización va a impactar directamente a ese objetivo. Entonces yo voy a hacer ese link, ¿sí? Debo hacer ese link para entender, listo, la automatización ya está alineada con estos objetivos estratégicos de la organización. Y finalmente pasamos al tercer paso, que ya es hacer un doble clic. Entender, listo, ya entendí mis objetivos, ya entendí que la automatización va a impactar estos tres objetivos de mi balance scorecard. Ahora, ¿cuáles son las áreas de negocio que mayor impacto tienen en esos objetivos? Entonces, yo pongo acá un ejemplo y digo, si vamos a una empresa de transporte, seguramente el área logística es el área core de la empresa, es el área que genera mayor impacto en los costos operacionales de la empresa y en la eficiencia operacional. Entonces, yo debería empezar mi estrategia de automatización priorizando esta área. ¿Sí? ¿Por qué? Pues la que va a generar mayor impacto, va a generar una victoria temprana y realmente voy a ver los resultados inmediatos de la automatización dentro del balance scorecard. Entonces, esos son los tres primeros pasos que nosotros desde ITIS recomendamos que una empresa haga. Y miren que acá no hemos hablado nada de tecnología. Yo no he dicho implementen RPA, implementen APIs, implementen BPM. No, nada, porque primero hay que hablar de estrategia. Eso es lo primero. Claro, porque es que hay que entender que si nosotros vemos la automatización como una tecnología, nos va a solucionar una necesidad puntual. Pero la idea de solucionar esa necesidad es que qué impacto está generando en la organización y cómo me está aportando mi estrategia organizacional. Entonces, por eso es tan importante este tema, este objetivo que nosotros tenemos, que es la automatización como una estrategia y no como una tecnología. Entonces, resumiendo lo que dijo Andrés, para ir concluyendo, entonces, lo principal dentro de nuestra estrategia organizacional es identificar esa área que está alineada a mis objetivos estratégicos y que está alineada y pegándole a la estrategia. Entonces, una vez nosotros tenemos todas esas áreas, identificar esa área con sentido de negocio, pues lo que continúa es evaluar y priorizar los procesos de cada área. Pero les cuento, mis queridos audiencia, pues que hasta aquí llega nuestro capítulo de hoy. ¿Por qué? Porque en el próximo capítulo nosotros vamos a estar hablando de cómo evaluar y priorizar esos procesos con sentido de negocio.
El próximo capítulo nosotros lo tenemos el 27 de enero a las 10 de la mañana. ¿Qué buscamos nosotros aquí? Que en este episodio ustedes puedan tener el conocimiento. Ya saben cómo identificar esta área. Ya saben cómo deben alinear estas necesidades a la estrategia y a los objetivos estratégicos. Lo que hay que buscar es cómo estos procesos que hacen parte de estas áreas las podemos evaluar, analizar, para que estos procesos con sentido de negocio vayan estableciendo una ruta de automatización. Y con esta ruta de automatización que vamos a tener ese camino para establecer una estrategia de automatización con éxito en temas de RPA y que no podamos fallar en el intento. Entonces, como les mencionaba al principio, vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Por si quieren escribir en el chat, no sé si, Andrés, tú puedes revisar si hay alguna pregunta en este momento, si hay alguna inquietud, si quieren que profundicemos algún tema. Sí, nos están preguntando si es posible que compartamos las memorias de este primer capítulo. Claro que sí, nosotros vamos a estar enviando a sus correos un ebook de este primer capítulo y pues las memorias de este capítulo. Además, pues como esto es una serie y esto es una temporada, la idea es que ustedes puedan consultar estos episodios cuando lo quieran, ¿sí? Para que el 27 de enero, si quieren dar una repasada, podamos revisarlo el 27 de enero y podamos hablar de este capítulo y de lo que viene en temas de evaluación y priorización de procesos. También quería comentarles que para el sorteo del taller de priorización, perdón, el taller de fundamentos, nosotros estamos enviando en este momento al chat, Joanita, me confirmas, un formulario porque por favor lo vayan diligenciando y las personas que quieran participar en este sorteo, pues diligencien el formulario y nosotros el día de mañana les estaremos comunicando. Listo, Kate, ya fue enviado el formulario. Quisiera preguntar si hay alguna otra pregunta, alguna duda. Hasta el momento no vemos preguntas, Cato. No hay más preguntas. Bueno, pues nada, esperamos que haya sido de su agrado este episodio. Como les dije, son 5 capítulos que vamos a ver en esta primera temporada. La idea es que ustedes al final de esta temporada se puedan llevar esas capacidades y puedan implementar todas estas estrategias y todas estas herramientas y estas capacidades para poder aportar a su organización. Y el objetivo nuestro como consultora es acompañarlos a ustedes en ese proceso. Entonces, por favor, no olviden diligenciar el formulario para ser partícipes de este sorteo. Andrés, Joana, mil gracias por acompañarnos, por profundizar en este episodio del día de hoy y pues por estar aquí con nosotros. Gracias, Kate, por la invitación. No. Y gracias a todos también por su tiempo. Gracias por su asistencia. Les deseo un feliz día.